Spider-Man Across the Spider-Verse me gustó más de lo que pensé, imaginé, incluso por lo que llegué a escuchar. Hola, bienvenido a El Nacho del Cine. Agradezco que me puedas escuchar de un tema que nos apetece a ambos. Dado que esta película es la primera parte, junto con la de Beyond the Spider-Verse, el inicio tiene una duración de 1 hora completa, de las 2 horas y media que dura esta película. Hasta este punto, yo estaba encantado, enganchado con la historia, pero hasta cierto momento me cuestioné de qué trataría la película, incluso la duración del conflicto y la resolución. Y grave error, por mínimo que haya sido, me anticipé y solo dejé que fluyera. Y me encantó, y me sorprendió muchísimo más de lo que pensé. Por lo regular, una película al iniciar, en solo 10 minutos nos puede mostrar el tono, el ritmo de la misma película, pero en esta película eso duró 20 minutos, dando tiempo de mostrar la historia de Gwen Stacy y también darnos un planteamiento de su interés conflictivo más fuerte, que es el de Miles Morales, aquel con el que se conoció en la película pasada y aún piensa en él, aparte de sentar las bases de los conflictos principales que se verán a lo largo de la trama, tales como los eventos canónicos y que de seguro veremos en la siguiente película. Este pedacito de la historia sienta las bases de una manera muy hermosa y profunda. Y a continuación vemos a Miles. Esta narrativa que adquirió la historia de mostrarnos a Miles en segundo lugar después de Gwen Stacy me pareció un gran acierto, nada forzado e interesante para la forma en la que acaba la misma película, que es con ella misma. A Miles lo vemos con un nuevo traje, más grande de edad y obvio maduro, tanto en su persona joven como siendo Spider-Man. Para mí, y lo interesante de los trailers fue haber no mostrado casi nada del desarrollo de la Mancha. Y sí, los llegaron a mostrar en su forma final que adquiere, pero pasó muy desapercibido. A la Mancha, o The Spot, ya lo había visto en la serie de Spider-Man de los 90s. Me gustaba muchísimo y esperaba que aquí me gustara mínimo de igual manera, pero fue muchísimo más allá de lo que esperé. Claro que es una película familiar y hay chistes, humor tontito por así decirlo, en especial cuando la Mancha quiere robar el cajero automático, pero no lo hace ver ridículo porque es alguien inexperimentado y con carisma. Pero es ahí donde se nos muestra una de las revelaciones más reveladoras de todos los tiempos, y la que sin duda será vital para entender la anomalía que es Miles Morales. Pero regresando a la Mancha, cuando convergen sus mentes, Miles puede ver la muerte de su padre, que será provocada por la Mancha, ya andando en una faceta evolutiva y tenebrosa, adquiriendo gran fuerza por la materia oscura que existe en él, hasta con cambio de carácter, incluso personalidad muy determinante. Esto es fascinante. Miles es una anomalía. Creo que esto es la revelación más impresionante, más grande de todas, dado que lo que vimos en la 1 pasó desapercibido por nuestros ojos, profundizando en la verdad de la revelación que sí o sí es demasiado sorpresiva. La Mancha creó indirectamente a Spider-Man de Miles Morales de esta tierra, mientras este comete errores por mínimos que sean. Por ejemplo, estando en el lugar que nunca debió estar, causando la muerte de Peter Parker en el mismo lugar en el que estuvo, y quedándose él como el nuevo Spider-Man. La anomalía ya se empezó a manifestar, al mismo tiempo que provoca indirectamente la creación de su propio villano, la Mancha. Tiempo después, claro. ¿Será esto un evento canónico acaso? Dado que sin la creación de la Mancha, ¿cómo es posible que llegase a fallecer el papá de Miles? Y esto al mismo tiempo causa que en el universo de Spider-Man India se comenzara a destruir su realidad por un evento canónico incompleto, generado por la incursión de Miles a ese universo, demostrando que no debió estar ahí. Como también esto provoca de manera indirecta que el padre de Gwen renuncie a ser policía, pero cuando esto sucede, ahí no se destruye la realidad. Sospechoso, raro, confuso. Necesitamos respuestas. Y es ahí como se desatará el mayor conflicto de la tercera película, el mayor conflicto multiversal, dado que Miles quiere evitar la muerte de su padre, el evento canónico, que podría destruir la realidad y parando para siempre a la mayor, quizá, amenaza de su vida, la Mancha. Como enfrentarse a Spider-Man 2099 y demás Spider-Man, siendo secundado por su antiguo y nuevo equipo liderado por Gwen, que
¿Quién sabe qué desatará esto en el multiverso? Y es ahí donde entra la postura ética moral conflictiva de esta película. Si Miguel O'Hara quiere rescatar y prever la destrucción del multiverso, conocía la anomalía que Miles representaba y por eso no lo incluyó en su equipo ni permitió que llegara a la Web Warriors. Entonces, ¿qué crees que es lo correcto? Ya se nos mostró que sí, la realidad puede empezar a destruirse por un evento canónico que no sucede, pero hay otros donde no pasa nada. Por ejemplo, como ya mencioné, el papá de Gwen renuncia y la realidad misma no se destruye. ¿Será porque fue decisión propia y no afectada por un tercero? ¿Será que si la muerte del papá de Miles no sucede, se puede destruir la realidad entonces? Miles es una anomalía viviente, según Miguel y Miles. Conociendo la verdad de esto, aún así decide salvar a su padre, poniendo quizá en riesgo el multiverso, pero las acciones de un verdadero Spider-Man es tratar de salvar a la gente, y es lo que quiere él aparte de ser su propio padre. Quizá en la tercera película su papá de Miles conozca que él es Spider-Man. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué postura tendrías tú? ¿Estás de acuerdo con Miles o Miguel? ¿Puede haber un punto medio en el que salvando al padre la realidad no se destruya? ¿Qué es lo correcto entonces? ¿Cómo saberlo? Ahora, si no es salvado el papá de Miles, al final sería una circunstancia no natural, ¿no? Porque si Miles es una anomalía, prácticamente todo lo que Miles hace no pertenece como tal a un evento canónico, ya que es una anomalía, porque ya había un Spider-Man en su universo. Pero si sí pertenece a un evento canónico, debe ser de alguna otra forma estructurable en el propio multiverso, ya que él está en el lugar cumpliendo con las responsabilidades del antiguo Spider-Man de su universo. Al fin y al cabo, la circunstancia de la muerte de su padre no es algo natural, porque The Spot, al causar el fallecimiento de su padre de Miles, podría ser considerado una anomalía, ya que fue creado indirectamente por Miles, la anomalía más grande del multiverso. Entonces, no sería una circunstancia natural como tal, entonces, ¿no? ¿Pero acaso estas supuestas anomalías sean válidas para cumplir con los eventos canon? Porque si la mancha es una anomalía creada por Miles, entonces esta anomalía es necesaria para cumplir con el evento canónico, que es el fallecimiento del padre de Miles, ¿no? Entonces la anomalía no es una anomalía, sino una circunstancia probable que necesitaba suceder. Algo así como en la TVA se nos dijo en algún momento, que lo que hicieron los Vengadores era necesario que pasara. Entonces, ¿acaso Miles hacer una anomalía y causar el caos de la Tierra de Spider-Man India provocaba la muerte del Capitán en ese universo? Pero si no estuviese ahí, entonces ¿sucedería el fallecimiento de otra manera? El multiverso en esta película fue una de las cosas que más me fascinó. Como puedes ver, dejó tantas interrogantes como posibles respuestas a responder, que espero que sí se respondan en su totalidad y nos quiebre la cabeza y nos sorprenda de una manera maravillosa. Se nos muestra el multiverso de una manera diferente a como Marvel lo había plasmado, y hasta cierto punto se había vuelto soso porque no nos habían dado más. En Loki pudimos explorar, pero exploramos solamente en el límite de los mismos personajes, como también no hubo la locura del multiverso. Entonces, en 2 películas de Miles Morales, Un Nuevo Universo y Across Spider-Verse, podemos explorar el multiverso de una manera muchísimo más grande, mucho más interesante, sin despistarnos de los personajes principales, y sin duda puedo creer que Beyond the Spider-Verse va a ser aún más grande. El concepto multiversal en estas películas lo tocaron de una manera simple, interesante y muy bien nutrida en tan solo estas 2 películas. De lo mejor de la peli. ¿Te has detenido a pensar que si Miguel O'Hara no creara la sociedad arácnida, la gran red, una estructura cósmica que conecta todas las realidades arácnidas para defender el multiverso, el conflicto que vimos en la película, el riesgo de que las realidades como el multiverso sean destruidas no sucedería? Yo digo que no, porque el personaje de Spot pudo haberse convertido en la mancha de una u otra forma y haber logrado viajar entre multiversos, y necesitarían a alguien que los defendiera. Como ves, si The Spot no hubiese existido aún así, de igual o más grandes como el Heredero o el Duende, que buscarían la forma de infiltrarse en el multiverso y cazar a todos los Spider-Mans. Por lo tanto, lo que creó Miguel O'Hara es muy inteligente, la sociedad arácnida. Estos 2 villanos que te acabo de decir representan una gran amenaza para los Spider-Man y para el equilibrio del multiverso. Por eso, los Web Warriors se encargan de enfrentarse a ellos y de detener sus planes malvados. El que Miguel O'Hara no haya hecho la sociedad arácnida y así Miles no estaría poniendo en riesgo el multiverso, no significa que algo hubiera salido mejor o se hubiera evitado el problema. Al contrario, todo sería peor. Por eso quiere detener a Miles, cueste lo que cueste, por el bien del multiverso, y no solo del interés de un solo individuo, sino el colectivo. Qué conflicto, ¿no? También cabe abarcar que el meme hecho realidad que salió en la película
fue quemado prácticamente en cada publicidad de los Spider-Man, señalándose entre sí, pero me encantó. Me dio muchísima risa y estuvo muy bien abordada la forma en que se desarrolló, a pesar de que ya la habíamos visto, se sigue sintiendo muy bien. El doblaje, uno de los mayores conflictos que se manifestó en redes sociales, pero a mí no me disgustó como tal. Creo que estuvieron bien manejados el de Alex Montiel siendo el buitre, como el de La Mancha de Javier Ibarreche, que fueron los más sobresalientes. Pero con el que sí tuve conflicto fue con el de Andrés Navi, sonó muy de él y me desagradó que lo incluyeran manteniendo su esencia y tono como el de Juan Guarnizo. Fuera de eso, el doblaje estuvo bien manejado. Donald Glover, también siendo Prowler, me gustó mucho y me sorprendió su participación. ¿Esto quiere decir que Aaron Davis del MCU ya es Prowler o solo es de otro multiverso? Interesante pregunta, ¿no? En conclusión, haber visto a Gwen al inicio y que acabara con ella la película reuniendo a viejos amigos que ya conocemos, será un gusto verlos en la siguiente película como un equipo como en la primera película. En resumen, esta película me fascinó. ¿Por qué no darle un 5 de 5 nachos encantados? Estoy emocionado y con ansias de ver la tercera parte. Pero, ¿tú qué piensas de la película? ¿A ti te gustó? ¿Qué te pareció el concepto multiversal? ¿Qué esperas de la tercera parte? Para el próximo video hablaremos de una buena película animada, porque esto es de nuestro gusto. Ha sido un poco controversial, claro, no por su temática, sino por su innovación, y es Elementos de Disney Pixar. Así que nos estamos escuchando. Bye bye.